La regla de la cadena en notación de Leibniz que hemos visto se expresa de esta manera. O sea, tenemos dos funciones derivables, u de x, y de u, ¿sí? Y de u. Entonces, lo que tendríamos que u de x va aquí adentro, entonces una función compuesta, y la derivada de y con respecto a la variable final es x, ¿sí? Entonces tenemos y de u de x. Entonces será esta expresión, la derivada de y con respecto a x será la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Ahora, ¿qué pasa si x no fuera la variable final, sino que además x depende de otra variable, depende de t? Entonces yo tendría y, que es función de u, pero a la vez u es función de x, y a la vez x es función de t, ¿sí? Entonces si x es función de otra variable, por ejemplo t, la regla de la cadena está dada de esta manera. La derivada de y con respecto a t, que es la variable final, es la derivada de y con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x, por la derivada de x con respecto a t. Entonces, así sucesivamente, si yo tuviera que t es función de una nueva variable, lo que hago es ir encadenando derivadas, ¿sí? Aquí, una atrás de la otra, detrás de este igual. Entonces, a partir de esto, de esto que es encadenar términos de derivadas en la notación de Leibniz, es que viene el nombre de regla de la cadena, ¿sí? Uno encadena eslabones, que son estas derivadas de todas estas funciones intermedias que van apareciendo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que uno puede tener tres funciones, una composición de tres funciones o más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera seno de coseno de tangente de x, ¿sí? Entonces, acá hay tres funciones, una metida dentro de la otra, y nos pide hallar f' de x. Entonces, lo que hacemos es proceder de la misma manera que procedíamos con el caso de una composición de dos funciones, y es derivar desde afuera hacia adentro. Entonces, primero lo que haré, acá es claro que la función exterior es seno, la intermedia es el coseno y la interior es tangente. Entonces lo que haré es derivar primero el seno, multiplicaré por la derivada del coseno y multiplicaré por la derivada de la tangente. Entonces, la derivada del seno es el coseno, entonces lo que yo voy a tener en el primer eslabón de la cadena, digamos, es la derivada del seno, que es coseno de algo que, bueno, del argumento que lo dejo intacto. Entonces, la primera parte de la derivada es coseno, por derivada este seno, por o sea, coseno del argumento, de lo que tenía dentro de esta función seno, coseno de tangente de x, lo dejé intacto. Ahora, el segundo eslabón es la segunda función. La segunda función es coseno de tangente de x. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? El argumento lo dejaré intacto, entonces quedará menos seno de tangente de x, ¿sí? Y el último eslabón será, bueno, la función tangente de x, cuya derivada es secante cuadrado, como hemos visto en algunos videos previos, entonces multiplicado por secante cuadrado de x. Entonces, ese producto de tres eslabones, ¿sí?, es lo que nos da la regla de la cadena a la hora de derivar una función compuesta de tres funciones. Entonces, esto lo podría reacomodar, ¿no es cierto? Es sencillo, saco el menos aquí afuera, entonces ese es nuestro resultado. En definitiva, si uno comprende la forma de aplicar la regla de la cadena, la derivación es muy sencilla y uno no va a aprender cosas mucho más difíciles que esto, ¿sí? Entonces, derivar, en definitiva, no es tan difícil.